Bueno, está con nosotros Ramón Emilio Goris, Milito. ¿eh? Antes de ayer le decía yo que muy poca gente le dice Milito, solo los amigos viejos de muchos años. Buenos días, ¿cómo tú estás? Muy Buen bien, día, amado. Emilio. ¿Sabe que yo lo digo José y también? Rosa. Y Rosa. Sí. Rosa. Buenos días, Yerjan. Buenos días, Carolina. Buenos Francis. días, Emilio. Grato placer estar con ustedes aquí. Muy bien, Igualmente. te hemos invitado para conversar acerca, en principio vamos a hablar de la defensa que tú hiciste del obispo Osoria, que fue muy criticada por unos, alabada por otros, y bueno, ante la situación digamos, del levantamiento de su condición de administrador, mucha gente pensó que ocurrió eso producto de situaciones con el manejo, ¿no? Entonces, vamos a ver, ponlo en contexto. ¿Qué ha pasado? ¿Se estila esto que ocurrió o es la primera vez? Ponlo en contexto. Bueno, Adelante. gracias por esta maravillosa oportunidad. Yo creo que este tema para mí realmente significa mucho poder decir, explicar lo que yo conozco de él. Fíjese, Francisco Osoria es un sacerdote consagrado de 47 años, una persona que dedica 47 años a la vida de la iglesia, solo como sacerdote, no decir de su niñez en su familia con Don Saro en Payita. Realmente lo que ocurrió sí ha ocurrido antes, porque ha ocurrido en parroquias, ha ocurrido en diócesis, y ha ocurrido en todos los estamentos de la iglesia como institución milenaria. Se pudiera decir que hasta esto fue utilizado, diciendo que es la primera vez en los medios de comunicación que había sucedido esto. Pero el desconocimiento que hay, sobre todo, el desinterés que hay en conocer intríngulis, cosas internas de la Iglesia Católica y del derecho canónico, hace que la gente por interés o por poca creencia en la poca iglesia, algunas personas, minoría, también puedan pronunciarse en ese sentido. Cuando se separa a Francisco Osoria de la administración de la Arquidiócesis de Santo Domingo en la Catedral Primada de América, no se está, cuando él mismo admite y pronuncia que es una separación por un asunto administrativo, la gente confunde mucho lo administrativo y cree que lo administrativo solo se refiere a parte económica. Sin embargo, no es así, no es así. Yo conozco a Francisco Osoria siendo yo adolescente, conviví mucho tiempo, viví de cerca, incluso en su propia casa, en la casa pastoral, casa curial, en la parroquia María Madre de la Iglesia, y sé los grandes aportes que ha tenido Monseñor Osoria al clero en general, pero principalmente aquí en la diócesis de San Francisco de Macorís. Y en marco de eso, amado, fue que yo dije, ¿dónde están los sacerdotes? ¿Dónde está el clero de la diócesis de San Francisco de Macorís y de otras diócesis donde él también le dio su servicio? Los vecinos de la diócesis de La Vega, ni decir. Entonces, yo creo que Osoria es una reserva moral que tiene la Iglesia Católica, que sí sigue conservando, porque la gente piensa destituido, sacado, fuera. No, mucho, mentira. Ahora se cumplen 25 años del año jubilar en Roma, y él fue invitado para participar. Aprovechó la ocasión y tuvo ayer una audiencia con el Papa. Entonces, él sigue vinculado, sigue dentro de la iglesia, pero no tiene la administración. Pero la administración puede ser para trasladar a un sacerdote, para dar una responsabilidad administrativa a otra persona que trabaja en la catedral, para decir que funado, por ejemplo, en el orden de la parroquia, se trata, hay una figura que la gente la desconoce, que es el ecónomo. El ecónomo es el que lleva la parte administrativa propiamente hasta la compra que se tiene que hacer para cocinar en una parroquia, o un lápiz que se va a comprar, una hoja de papel. Eso es administrativo también, pero también es administrativo decidir que el animador y asamblea, el catequista, se le va
a instruir para que participe en esta zona determinada o se va a trasladar de una zona para otra. Eso es administrativo. Mira, quiero darte la información. La semana pasada, Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz salió al frente con un artículo que te lo sugiero que lo busque para Bueno, yo lo leí perfectamente. Para contestar de dónde está el sí, pero yo lo pregunté antes que eso, Francis. Ah, bueno, sí, pero ahí está. Pero sí, yo recibí sí, de ahora fuente bien, directa ese. Percibo en ti que la parte incómoda y que defiendes es de que la población no malinterprete administración con malversación de fondos. Correcto. Yo creo que es más fácil para que ellos los entiendan de que no se trató de eso, sino de administrar una iglesia que tiene retos y se enfrenta a situaciones por un orden distinto al del ayer. Sí. Hoy la iglesia tiene que enfrentar una guerra de feligreses con iglesias protestantes, que son las que están captando la atención, unos pastores que son pastores alemanes, digo yo, que saben pastorear, y han usado la fe como un gran negocio, y le ha ido muy bien. Ha habido crecimiento. Viven y generan mejor recursos que la oficina de Yayán y que la mía y que la de Amado. Eso no es juego. Creo que Osoria, y se lo dije a Monseñor, tenía un grado de liberalismo, un grado de liberalismo que, aunque se pretenda dejar de lado la jerarquía, a los dominicanos hay que dárselo en dosis, porque es un libertinaje. Hasta cuando se toca el tema de la concepción que tiene la iglesia sobre las migraciones, es totalmente distinta a la que ejercía el cardenal, lamentablemente. Y lo enfrentamos por ello. Pero en cuanto a condiciones humanas, honestidad y demás, no cuestionamos. Y lo que es un pastor, porque lo conocemos, es de aquí, cerquita. Entonces, nosotros como feligreses y como pueblo, si tú pretendes una iglesia reformada, es con la fortaleza que ha tenido la iglesia católica, que siempre ha sido una regla. Pero en principio, Francis, pero en principio se pensó, y lo que yo pensé fue eso, era que había malversación de fondo y que por eso lo estaban quitando. Debió aclararse desde el principio qué era lo que estaba pasando y por qué fue removido. No, lo porque entendí con lo de cuando se habla de administración, Alfredo, inmediatamente uno piensa en dinero. Entonces, adelante, según el conocimiento suyo, ¿verdad? Ya usted ha explicado parte. ¿Cuál fue la falta del arzobispo? Bueno, yo agradezco a Francis que hizo referencia al artículo que escribió Monseñor Alfredo de la Cruz, porque yo creo que ahí está la respuesta. Realmente la iglesia de este tiempo, estoy hablando, cuando hablé de la consagración de 47 años, ya te quiere decir que ha pasado varias décadas en las que él ejerció el sacerdocio primero desde la comunidad, y es un pastor por excelencia. Entonces, en estos momentos, en los cambios que tiene la iglesia, tenemos papas muy diferentes a los papas que teníamos antes. Hay que guardar la distancia de Juan Pablo, para no irme más atrás, de Juan Pablo II, de Benedicto y del propio Papa Francisco. El Papa Francisco fue el Papa que llegó a revolucionar la iglesia de ese tiempo, pero también el Papa Juan Pablo II fue una persona que realmente revolucionó la iglesia también en ese tiempo. Entonces, en el contexto que estamos, el más reciente, quien sustituye a Osoria, es un hombre con una regia personalidad, es una persona que está con un pensamiento distinto de ese tiempo, de esos años 80, cuando él fue arzobispo, que fue obispo aquí también, en San Francisco de Macorís, Nicolás de Jesús López Rodríguez.
Y no nos llamemos a engaño. Ahí está López Rodríguez y hay otros obispos que también tienen la misma visión que él todavía y que están dentro de la iglesia y que tienen poder dentro de la iglesia. Osoria es una persona de trato humilde, sencilla, que no se enquistó en el poder, que no fue a manejar el poder allí de otra manera, que no fuera como un pastor. Es un gran pastor de arriba a abajo, es un gran pastor. Gore. Y entonces ese pastor es el que está cerca de la juventud. ¿Qué le espera ahora a Osoria? No, Monseñor Osoria, como yo escribía en redes sociales, no se va a defender, porque yo lo conozco. Está refugiado en la oración, en la espiritualidad, y está dando ahora oportunidad de aclarar al prefecto de su orden diocesana y también al Santo Padre, Santo Papa, al Papa, para que realmente las cosas puedan ser aclaradas. Pudieran venir unas aclaraciones muy pronto sobre este tema, no necesariamente que lo tengan que reponer ahí, porque yo conozco de Osoria que tiene su casa preparada en el patio de Don Saro para él ir a retirarse, y las últimas conversaciones personales que tuvimos, no es que ya yo me estoy preparando porque yo me voy a retirar. O sea, a Osoria le quedan 11 meses y días para que se le acepte la renuncia que ya él ha presentado. Y se ha hablado, la verdad que se ha abusado mucho de su persona, porque se le ha tildado de muchas cosas, porque también hay que ver la diferencia, reitero, de aquellas personas que están en una alta clase de la capa social alta, que son blancos también, hasta eso existe, sí. que tienen otro tipo de concesión, de pensamiento sobre la propia tema de las migraciones. La mayoría de la gente no sabe qué es lo que Monseñor Osoria piensa sobre la migración. Lo desconocen porque Monseñor Osoria no es un hombre de los medios de comunicación, no es una persona de dar una declaración, no es una persona de opinar porque hay una huelga, no es una persona de opinar porque hay una situación. Eso le tocó a otra persona. No es el arzobispo que va a mediar situaciones. ¿No cree usted que se ha requerido de esa figura suprema de representación de la Iglesia Católica frente al Estado, que en su momento, cuando daban una opinión, vamos a decir ahora para Navidad y para enero cuando empiece, resultaban un ramplimazo a cualquier gobernante, incluyendo a Trujillo? Lo que pasa es que el arzobispo anterior lo hacía a título personal y él representaba como príncipe de la iglesia. Pero Monseñor Osoria lo hace, pero lo hace de manera tan institucional que es a través de la conferencia del episcopado. El 21 de enero, usted busque los pronunciamientos que ahí están. Para cada época, en tres, específicamente 2 en el año, específica, pero puede ser en otras ocasiones, se pronuncia la conferencia del episcopado dominicano. Ahora, la conferencia del episcopado dominicano, que tiene un presidente, que tiene un secretario de la conferencia y un vicesecretario, anteriormente la gente la veía en Nicolás de Jesús López Rodríguez. En el mandato de Osoria no se ve en Francisco Osoria, se ve en la reunión colegiada de la conferencia que toma decisiones y que respeta. Fíjense, les reitero, ustedes no lo han visto en medios de comunicación público a él pronunciarse sobre ese mismo tema, y como yo dije en el escrito, Amado, no se va a defender. Él es un crucificado y no se va a defender. ¿Tú no crees que la carta de Osoria a raíz de esto no fue la defensa? Él se expresó en su comunicación. ¿A quién fue dirigida la comunicación? Habría que preguntarse. ¿A quién fue dirigida la comunicación? ¿Y por qué salió a la luz pública? Monseñor Osoria no hizo una rueda de prensa para publicar esta comunicación. Monseñor Osoria no le entregó esa comunicación a un periodista, a ningún periodista. La comunicación llegó, como ustedes saben que llegan, se filtran. ¿Quién la filtra? El interesado. Okay. El interesado la filtra. Y hay intereses también en la cúpula de la Iglesia Católica. Emilio, cambiando radicalmente de tema, hay una pregunta que quizás el público quiere escuchar la respuesta, y es con relación a un impasse que se dio ya dentro del Parlacén.
se hablaba, no sé si usted quiera, ¿verdad?, responder a esa pregunta, Sí. con relación a una supuesta acción que usted llevó a cabo y que supuestamente no estaba autorizado para ello, y ahí se dio una situación que vimos incluso en algunos medios publicada. Sí. ¿Cuál es la realidad de eso desde su punto de vista? Gracias. Mira, yo tenté la presidencia, llegué a ser el presidente del Parlamento Centroamericano, y esto, para ello tuve que construir una estructura política dentro del Parlamento Centroamericano para poder granjearme el apoyo de los 6 países que inciden directamente allí. Entonces, después yo he sido 4 veces vicepresidente del Parlacén, producto de ese liderazgo que se construyó, y muy recientemente sucedió, yo no tenía aspiraciones, pero hubo un vacío porque la persona que aspiraba a esa posición decidió retirarse unos días antes. Yo tuve que ocuparla para tapar la parte política sin hacer ningún tipo de campaña. Mi competidor, que era mi aliado también y que participó junto conmigo, Jesús Batista, un gran hermano, miembro de la Fuerza Nacional Progresista, a quien yo prohijé, recibí y le di muy buenas orientaciones introduciéndolo porque es nuevo en el Parlacén. Aspiró a la vicepresidencia y él mismo me dijo a mí, yo veo una coyuntura porque tú no vas a hacer campaña. Yo no, que yo no voy a hacer campaña porque tengo otros compromisos políticos, no puedo. Y participé para llenar. Cuando termina esto, desafortunadamente mi hermano diputado Jesús Batista hizo un pronunciamiento en la República Dominicana diciendo que yo había usurpado la función de presidente del Parlacén. Esas son las maledicencias que existen en la política y también los equívocos de gente inexperta, con poca experiencia en una línea donde entra. Es una persona muy formada y muy preparada, pero en este tema realmente se inicia. Entonces, el expresidente también del Parlacén, primero que Jesús, en un documento público que le refirió al Tribunal Constitucional, de lo constitucional en Guatemala, también se refirió a que yo había usurpado las funciones. Yo tengo un documento que desmiente esto, porque lo que pasa es que el órgano colegiado, y según el reglamento interno del Parlacén, en el artículo 50, refiere que a la ausencia del presidente es sustituido por el vicepresidente, y eso es de uso común en todas las instituciones colegiadas. Las decisiones se toman por mayoría y se ejecutan a unanimidad. O sea, si de 13 personas que hay, 12 personas que hay, integran esa junta directiva, 8 votaron a favor de una moción, el presidente no está, entonces yo soy el presidente en ese momento, según el reglamento interno. Por ello yo hice uso de mis facultades como presidente y comuniqué a un tribunal lo que había decidido el órgano colegiado. Y lo hice en nombre de ese organismo colegiado y tengo mi documentación, porque yo ando siempre con ella, porque me lo han referido en muchos medios. Cuando voy a los medios lo llevo. Amado, yo lo llevé a tu programa, pero no lo tuve que necesitar. Emilio, y la persona se retractó. La persona se retractó. Yo tengo una comunicación. ¿Qué dice? En hora de madrugada me reuní con el diputado Jesús Batista y con José Fran Peñaguaba, que es la Casa de Refugio de los Políticos. Y es componedor, amarrador. Sí. Y entonces allí nosotros hablamos y él se disculpó conmigo, pero yo le pedí que fuera por escrito. Yo lo tengo también por escrito, donde él se disculpa, sabe que no hubo eso, pero realmente me ocasionó un daño. Claro, el daño. Un daño. Y le voy a decir por qué me ocasionó un daño. Estuvo en toda la prensa nacional. Agradezco a personas, amigas que me llamaron y que yo le expliqué. Pero mira, pero el daño grande que tuvo. ¿Tú has tenido lo mismo que Osorio? Mira, coincidió ahí. El daño grande que tuvo fue que yo no lo quiero tratar, no lo quiero ventilar a donde debe de ir. Ustedes como abogados lo saben, a donde debe de ir. Pero que lo vamos a hacer en su debido momento, porque estamos en un tiempo político en el cual el PhD lleva un proceso interno y cosas que yo quisiera respetar para que surja lo mejor. Pero se contrataron periodistas. Finalmente, Emilio, cambiando radicalmente. Para usar, escúchame un segundo, se contrataron periodistas. Se contrataron aquí, se intentaron contratar aquí y se contrataron en Santo Domingo. Aquí en San Francisco, para difundir la información y salió en los medios de comunicación.
Ah, pero Sí, no aquí fue, en no fue entonces, como usted decía, de un error o desconocimiento, o sea, hubo una intención, hubo una estrategia o pasos. Ya en ese caso, sí, después que Jesús Batista hace el pronunciamiento, se retracta, ¿verdad? Lo tengo. Entonces después quieren usar esto y lo divulgaron en otros medios de comunicación. Y yo sé quiénes lo divulgaron y sé todo. Hay políticos de la República Dominicana que se interesaron en ese tema. Y hay políticos fuera del país, específicamente del estado de El Salvador, que se pronunciaron en ese tema, que cuando sea oportuno vamos a ventilarlo. Correcto. Emilio, usted habló de un proceso interno del PHD. Oriéntenos y pónganos en contexto en qué están ahora mismo como organización política. Muy bien, gracias. Corresponde conforme a la ley 3318 de organizaciones políticas, que los partidos políticos tienen que llevar un proceso interno para cambiar sus autoridades cada 4 años. Y estatutariamente también está concebido. Entonces ya yo cumplo el día 21, el día 19 yo cumplo 4 años como presidente del PHD y se ha convocado ya, yo convoqué a una convención ordinaria para elegir nuevas autoridades y en ese contexto ya estamos, el Comité Ejecutivo Nacional día 9 de noviembre ya votó a favor para que se haga esta actividad y se está haciendo un proceso democrático interno para que surjan nuevas autoridades dentro del partido. Cuando usted dice nuevas, ¿usted no va a aspirar a continuar? Sí, yo aspiro y me aspiran. Las dos cosas. Ok. Las dos cosas, Sí, Francis. los estatutos lo permiten. Pero sí, Sí, lo permiten. Y bueno. otros, y yo quiero que compitan otros y que se integren y que participen porque así la democracia, el partido se fortalece más. Que otros trabajen también. Darle muestra de con la ese interés. muestra que no sucede en otro partido. Exacto. Correcto. Sí, Bueno. sí. Excelente. pues, Mira, gracias. finalmente un Bueno. mensaje a todas las personas que nos ven. Bueno, primero que todo, gracias a ustedes. Ya terminando el año, le echarse la paloma. Sí. Yo vine a este programa, se lo agradezco a ustedes. También para saludarlo y a los televidentes. Gracias por escucharnos y yo estaré siempre dispuesto cuando ustedes quieran que yo esté aquí, que los televidentes puedan observarme, que son muchos. Sí. Estoy abierto para eso, Fran. Muy bien. Bueno, un placer. Cómo no, Gracias por gracias venir. a Ramón Emilio Gori, él es presidente del Partido Humanista Dominicano y diputado, ¿qué fue? No, Él es- presidente él es- actual, no, de no. expresidente del Parlacén, Pues, no, ¿verdad? Él es como que se fue. Presidente Presidente, ok. del Partido Humanista Exacto. Dominicano y diputado al Parlamento Es- Centroamericano para la CEN. ¿Alguna otra función, mi querido amigo, que quiera agregar? Luego, bueno, es bueno que vuelva, Gracias, Emilito. Sí, Emilio, es gracias. bueno que vuelva porque hay mucha gente que se pregunta qué es lo que hace el Parlacén. Sí, sí, Y se sí. habla incluso de que dicen que no hace nada y sería importante que usted venga ya específicamente, Sí. que venga a hablar Danilo, sobre, Margarita, No, Danilo ya no. Margarita, sobre... la ex vicepresidente. Las dos Margaritas. ¿Pero dónde Margarita están? Pimentel y Margarita la ¿Dónde está expresidenta. Margarita? Ok. bajo Bueno, perfil. gracias, En el ¿Quién puede con Ramón Danilo Emilio. ahí?